Imagina que una mujer mayor, después de toda una vida trabajando y ahorrando, pierde absolutamente todo porque alguien la estafó. Ahora imagina a un bebé indefenso que es abandonado por su propia madre. O piensa en un hombre que es acusado de un delito que nunca cometió y termina en prisión. Cuando escuchas casos así, ¿qué sientes? Probablemente indignación. Quizá hasta pienses, eso no es justo. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Y es interesante que tengamos esa reacción, porque aunque vivimos en un mundo lleno de injusticias, dentro de nosotros existe un fuerte sentido de lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí surge una pregunta mucho más profunda. Si nosotros nos indignamos al ver una injusticia, ¿qué siente Dios cuando la ve? Y todavía más importante, si Dios ve todas estas cosas, ¿por qué no hace algo? Esa misma pregunta se la hizo un hombre que amaba profundamente a Dios. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 3 menciona: ¿Por qué me haces ver tantas injusticias? Y tú aceptas el espectáculo de la opresión. Habacuc estaba viendo violencia, robos, conflictos e injusticias. Y fíjate en algo, Jehová no lo regañó por hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque Jehová mismo nos dio ese sentido de justicia. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 menciona que Dios creó al ser humano a su imagen. Eso significa que nuestra capacidad de distinguir entre lo justo y lo injusto refleja, aunque de manera limitada, una cualidad que existe perfectamente en Jehová. Por eso, cuando una persona sufre una injusticia, es normal que te duela. Pero ahora piensa en esto. Si una sola injusticia puede afectarte tanto, imagina lo que significa para Jehová ver todas las injusticias que ocurren en la tierra. Nosotros solo vemos una pequeña parte. Quizá conozcamos lo que le pasó a alguien cercano, veamos una noticia o suframos personalmente algún trato injusto, pero Jehová lo ve todo. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, menciona que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados hacia el mal. Jehová no solo ve lo que una persona hace. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, menciona: Yo, Jehová, examino el corazón. Él conoce las intenciones, las circunstancias y hasta aquello que nosotros jamás podríamos descubrir. Entonces, ¿podemos decir que Jehová es indiferente ante la injusticia? De ninguna manera. Hay algo que debemos tener muy presente. Jehová no se ha acostumbrado a la injusticia. Nosotros podemos llegar a insensibilizarnos. Cuando escuchas una noticia terrible tras otra, quizá llega un momento en que ya no reaccionas igual, pero Jehová lleva miles de años observando el sufrimiento humano y jamás ha dejado de odiar la injusticia. El libro de Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19, menciona cosas que Jehová detesta, entre ellas una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente y un testigo falso. Y piensa en lo que eso significa. Jehová no solamente siente tristeza cuando alguien sufre, aborrece las acciones que provocan ese sufrimiento. Además, la Biblia muestra que Jehová siente compasión por las víctimas. El libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, menciona que cuando sus siervos sufrían por culpa de sus opresores, Jehová se sentía angustiado al escuchar sus gemidos. Así que, si alguna vez sufres una injusticia y piensas, ¿a Jehová realmente le importa lo que me pasó? La respuesta es sí, le importa muchísimo. De hecho, Jehová ha experimentado una de las injusticias más grandes que jamás hayan ocurrido. Su propio Hijo, Jesús, fue acusado injustamente y ejecutado como si fuera un delincuente.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, menciona que él no cometió ningún pecado. Jehová sabía perfectamente que Jesús era inocente. Por eso, cuando pensamos en la injusticia, no estamos hablando de un Dios que observa el sufrimiento desde lejos sin comprenderlo. Jehová sabe lo que es ver sufrir a alguien inocente. Pero entonces vuelve la pregunta: si Jehová odia tanto la injusticia, ¿por qué la permite? Y aquí llegamos a una cuestión que surgió hace muchísimo tiempo. Para entenderlo, tenemos que regresar al jardín de Edén. Jehová había dado a Adán una instrucción muy sencilla. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, él le prohibió comer de un árbol y le mencionó que sin falta moriría si comía de él. Pero Satanás cuestionó la manera de gobernar de Jehová. En Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, él mencionó que de ningún modo morirían. Satanás no solo estaba diciendo una mentira, estaba insinuando algo mucho más grave. Jehová no te está diciendo toda la verdad. En otras palabras, estaba atacando la reputación de Jehová. Estaba haciendo que Eva dudara de qué clase de persona era Dios, pero también estaba cuestionando su gobierno. Era como si Satanás dijera: ¿realmente Jehová tiene derecho a decidir lo que es bueno y malo? ¿Realmente gobierna de la mejor manera? ¿De verdad se preocupa por sus criaturas? Esa era una acusación gravísima. Jehová podía haber eliminado inmediatamente a Satanás, a Adán y Eva. Tenía el poder para hacerlo. Pero habría quedado una pregunta sin resolver. ¿Y si Satanás tenía razón? ¿Podrían los seres humanos gobernarse solos y conseguir mejores resultados sin la dirección de Dios? Jehová permitió que el tiempo respondiera esa pregunta, y el tiempo ha hablado. Durante miles de años, los seres humanos han probado prácticamente todo tipo de sistemas de gobierno. Han existido monarquías, dictaduras, democracias y diferentes sistemas políticos y económicos. Pero, ¿hemos conseguido eliminar la injusticia? Eclesiastés capítulo 8, versículo 9 menciona: el hombre ha dominado al hombre para propio mal. Y Jeremías capítulo 10, versículo 23 reconoce: al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Mira el mundo. Tenemos enormes avances científicos y tecnológicos. Tenemos conocimientos que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Pero seguimos enfrentándonos a guerras, corrupción, violencia, abuso, pobreza, discriminación y todo tipo de injusticias. Eso demuestra algo. El ser humano puede desarrollar tecnología, construir ciudades y crear sistemas complejos, pero no ha conseguido gobernarse con éxito independientemente de Dios. Jehová sabía que eso ocurriría. Entonces quizás alguien podría pensar: ¿pero no fue cruel permitir que pasara todo esto? No. Pensemos en una comparación. Imagina que tu hijo necesita una operación. Sabes que la operación le va a causar dolor, pero también sabes que, si no se realiza, el problema continuará y finalmente podría acabar con su vida. ¿Permitirías la operación porque quieres que tu hijo sufra? No. La permitirías porque sabes que ese dolor temporal es necesario para conseguir una solución permanente. De manera parecida, Jehová sabía que permitir el gobierno humano durante un tiempo produciría muchísimo sufrimiento, pero ese tiempo demostraría para siempre que la humanidad no puede gobernarse con éxito, independientemente de su creador. Pero la cuestión no terminó ahí. Satanás también lanzó una acusación contra los seres humanos. Pensemos en Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 10 y 11,
Satanás afirmó en esencia que Job solo servía a Jehová porque Dios lo había bendecido y protegido. La acusación era terrible. Satanás estaba diciendo: los seres humanos no te sirven porque te amen, te sirven porque reciben cosas de ti. Y esa acusación no se limitaba a Job, era una acusación contra todos los que sirven a Jehová. En otras palabras, si les quitas las bendiciones, dejarán de servirte. Pero, ¿qué ha demostrado la historia? Que Satanás estaba equivocado. Miles de personas han permanecido fieles a Jehová, incluso cuando han sufrido. Han demostrado que una persona puede amar a Dios no simplemente por lo que recibe, sino porque realmente confía en Él. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 38, habla de muchos hombres y mujeres que permanecieron fieles a pesar de sufrir pruebas enormes. Y cada vez que alguien permanece fiel a Jehová, bajo presión, queda demostrado que Satanás mintió. Así que cuando tú enfrentas una prueba y decides seguir siendo leal a Jehová, tu decisión tiene muchísimo valor. Estás demostrando que Satanás está equivocado. Tal vez todavía tengas una pregunta. Está bien, entiendo por qué existe esta cuestión, pero ¿cómo sé que Jehová siempre va a juzgar correctamente? La respuesta es sencilla, porque su justicia es perfecta y nosotros tenemos una visión limitada. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 menciona que todos sus caminos son justos. Nosotros no vemos el cuadro completo. Jehová sí. Piensa en Abraham. Cuando Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham preguntó. En Génesis capítulo 18, versículo 25 menciona: ¿de veras vas a destruir a personas justas junto con la gente malvada? Abraham confiaba en que Jehová jamás haría algo injusto, y tenía razón. Jehová protegió a Lot y a sus hijas antes de destruir la ciudad. Pero también ocurrió algo interesante con Jonás. Jonás predicó a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Jehová decidió mostrarles misericordia. Y Jonás, en Jonás capítulo 4 versículo 1 menciona que él se puso muy furioso. ¿Por qué? Porque Jonás quería que se castigara a los ninivitas. Jehová tuvo que enseñarle algo. La justicia verdadera no consiste simplemente en castigar, también implica saber cuándo mostrar misericordia. Y Jehová sabe perfectamente cuándo hacerlo. Hay otra diferencia entre Jehová y nosotros. Nosotros podemos escuchar una versión de una historia y sacar conclusiones. Jehová no. Cuando recibió informes sobre Sodoma y Gomorra, Jehová dijo: voy a bajar para ver si las quejas que me han llegado son ciertas. En Génesis capítulo 18, versículo 21. Así que vemos que Jehová se asegura de todos los hechos. Nunca juzga basándose en información incompleta. Nunca se deja manipular. Nunca castiga a alguien simplemente porque está enojado. Nunca comete una injusticia. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 menciona: es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Por eso, confiar en Él incluso cuando nosotros no entendemos completamente una situación. Aquí está una de las partes más difíciles. La Biblia no siempre nos explica todos los detalles de por qué Jehová permitió determinada situación. Y quizá algún día leas un relato bíblico y pienses: yo no entiendo por qué Jehová actúa así. ¿Qué puedes hacer? No necesitas abandonar tu confianza en Jehová. Puedes hacer lo mismo que Miqueas. En Miqueas capítulo 7 versículo 7 menciona: esperaré pacientemente al Dios de mi salvación. ¡Qué bonita actitud! Miqueas no dijo: como no entiendo todo, entonces Jehová debe estar equivocado. Dijo en esencia: no lo entiendo todo, pero conozco a Jehová, sé cómo es Él, así que esperaré. Y esa clase de confianza es la que necesitamos.
Ahora podemos regresar a la pregunta del principio. Una mujer pierde los ahorros de toda su vida. Un bebé es abandonado. Un inocente va a prisión. Millones sufren por decisiones injustas de otras personas. ¿Lo ve Jehová? Claro que sí. ¿Le importa? Claro que sí. ¿Odia la injusticia? Absolutamente. Entonces, ¿por qué todavía no ha eliminado toda la injusticia? Porque Jehová está resolviendo una cuestión universal que comenzó en Edén. Si los seres humanos pueden gobernarse con éxito, independientemente de Dios, y si realmente tienen razón, quienes cuestionan su manera de gobernar. Y el tiempo ya ha demostrado la respuesta. Pero Jehová no va a permitir que esto continúe para siempre. Romanos capítulo 12, versículo 19 menciona: Mía es la venganza, yo les daré su merecido. Jehová hará justicia, no algunas veces, no dependiendo de sus emociones, siempre. Por eso, cuando vuelvas a ver una injusticia y sientas que algo dentro de ti grita, ¿eso no es justo?, recuerda algo. Ese sentimiento que tienes no demuestra que Dios sea injusto, demuestra que fuiste creado por un Dios que ama la justicia. Y si alguna vez tú eres la víctima de una injusticia, recuerda esto. Quizás otras personas no hayan visto lo que te hicieron. Quizá nadie haya escuchado tu explicación. Quizá nadie haya reparado el daño. Pero Jehová sí lo vio. Él conoce lo que ocurrió, conoce lo que sentiste, conoce lo que había en el corazón de quienes te hicieron daño. Y Él promete que llegará el momento en que toda injusticia será eliminada. Por eso, cuando no entiendas por qué Jehová permite algo, no permitas que la injusticia que ves te haga dudar de la justicia de Dios. Haz lo contrario, confía todavía más en Él, porque, como dijo Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 14, ¿es Dios injusto? Claro que no. Y llegará el día en que nadie tendrá que volver a hacer esa pregunta, porque todos podrán ver por sí mismos que Jehová siempre hizo lo que era justo.